Ángel Negro. Virginia Cleo Andrews. Segunda parte. Capítulo 20. Mi madre, mi padre. Sea lo que sea, quiero saberlo, exclamé, retorciéndome en mi silla e inclinándome hacia adelante. La voz de Tony se hizo dura. Esto no es fácil para mí, muchacha. No lo es en absoluto. Estoy tratando de hacerte un favor, pero con ello no me presto ningún servicio a mí mismo. Bien, guarda silencio hasta que haya terminado, y luego puedes odiarme como me merezco. La fría mirada de sus ojos azules me paralizaba la lengua. Permanecí inmóvil. Desde el principio mismo de mi matrimonio con Jill, Lake pareció odiarme. Nunca pudo perdonarme que hubiera apartado a su madre de su padre, a quien adoraba. Yo traté de ganarme su afecto. Ella no lo admitía. Yo no hacía nada que pudiera perjudicarla en lo más mínimo. Pero llegó un momento en que dejé de intentar ganármela. Sabía que me culpaba a mí de la desesperada infelicidad de su padre. Volví desilusionado de mi larga luna de miel con Jill. Horriblemente desilusionado, aunque procuré que nadie se diera cuenta. Jill no era capaz de amar a ninguna persona más de lo que se ama a sí misma y a su eterna imagen juvenil. Dios mío, cuánto le gusta a esa mujer mirarse en los espejos. Me irritaba la forma que tenía de colocarse continuamente en orden cada cabello, siempre atenta al brillo de la nariz y al carmín de los labios. Sonrió con amargura, y demasiado tarde acabé comprendiendo que, pese a toda su belleza, ningún hombre podía amar a Jill por nada que no fuese su fachada. No hay nada en el fondo, es solo una cáscara de mujer. Toda la dulzura, la generosidad y el cariño fueron a parar a su hija. Empecé a percibir más la presencia de Leigh en una habitación en que estuviese con su madre. Al poco tiempo me encontré fijándome en una hermosa adolescente que rara vez se miraba en un espejo. Una muchacha que gustaba de llevar prendas flojas y sencillas que ondulaban cuando ella se movía, y sus cabellos eran largos y lisos. Leigh cuidaba a Troy con satisfacción y alegría. Yo la amaba y admiraba por eso. Leigh era sensual sin saber que lo era. Irradiaba una salud que exudaba sexo. Ondulaban sus caderas al andar, y sus pequeños pechos oscilaban ligeramente bajo sus flojas prendas. Y siempre estaba enfadada con su madre, mostrándome a mí su resentimiento, hasta que un día descubrió finalmente que Jill estaba muy celosa. Y fue entonces cuando Leigh empezó a coquetear conmigo. No creo que actuara con malicia. Era solo su venganza contra una madre que ella consideraba que había arruinado la vida de su padre. Sabía lo que iba a decir. Lo sabía. Me eché hacia atrás y levanté las manos para detener sus palabras, deseando gritar y decir, «No, no». Liv empezó a flirtear conmigo. Se atrevía a burlarse de mí y a provocarme. Muchas veces bailaba a mí alrededor, tirándome de las manos, dirigiéndome palabras que resultaban con frecuencia hirientes, pues solían dar en el blanco. «Te has casado con una muñeca de papel», me cantaba una y otra vez. «Deja que mi madre se vuelva con mi padre», rogaba. «Si lo haces, me quedaré yo. Yo no estoy enamorada de mí misma, como ella. Y así Dios me ayude, yo la deseaba». Tenía solamente 13 años y poseía más sexualidad en un dedo meñique que su madre en todo el cuerpo. «¡Basta!», grité. «No quiero oír más». Él continuó implacable, como un río de nieve derretida que tuviese que inundar y destruir. Y un día en que Liv me había importunado y provocado cruelmente, pues su juego era castigarme a mí tanto como castigaba a su madre, la agarré del brazo, la llevé a mi estudio y cerré la puerta con llave detrás de mí. Mi intención era solo asustarla un poco y hacerle comprender que no podía practicar juegos de mujer con un hombre. Yo tenía entonces 20 años y me sentía frustrado e irritado, disgustado conmigo mismo por haber caído tan neciamente en la trampa tendida por Jill. Antes de casarnos, ella había hecho que su abogado redactara unos documentos que ponían la mitad de mi fortuna en sus manos si alguna vez
pedía yo el divorcio. Y eso significaba que yo no podría divorciarme nunca y esperar salvar algo para Troy. Así pues, cuando cerré aquella puerta y eché la llave, yo estaba castigando a Jill por engañarme y castigando a Leigh por hacerme tan consciente de mis estúpidos errores. ¿Tú violaste a mi madre? ¿A mi madre de 13 años? Pregunté en ronco susurro. Tú, con tus antecedentes y tu educación, ¿te comportaste como un zafio patán de las montañas? No entiendes, dijo él con tono de desesperación. Yo había pensado solamente gastarle una broma, asustarla, creyendo que ella sería más sofisticada, se echaría a reír y me llamaría idiota. Entonces, yo no habría sido capaz de hacer nada. Pero me excitó con su terror, con su pánico, con su inocencia que se hallaba tan horrorizada ante la idea de lo que yo me proponía hacer. Me dije a mí mismo que ella estaba fingiendo, pues las chicas de Winter Haven son notoriamente liberales en lo que se refiere al sexo. Sí, violé a tu madre de 13 años, a tú. ¡Salvaje! ¡Hombre horrible!, grité, levantándome de un salto, abalanzándome sobre él, golpeándole el pecho y tratando de arañarle la cara. Pero él fue rápido en evitarlo. No es extraño que huyera, y tú la arrojaste en brazos de mi padre para que las montañas, el frío y el hambre pudiesen matarla. Le di patadas en las espinillas, de tal modo que él me soltó las manos para retroceder, y yo corrí tras él para golpearle de nuevo en la cara. Te odio, tú la mataste. Tú la echaste de aquí a otra clase de infierno. Agarró mis puños sin dificultad y me mantuvo a raya mientras su cínica sonrisa se iba haciendo más irónica. Ella no huyó después de la primera vez, ni tampoco después de la segunda o la tercera. ¿Sabes? Tu madre descubrió que disfrutaba con nuestro prohibido amor. Era excitante, emocionante, para ella y para mí. Venía a buscarme, se detenía en la puerta y esperaba. Y cuando yo avanzaba, ella empezaba a temblar y a estremecerse. A veces le corrían las lágrimas por la cara. Cuando yo la tocaba, se resistía y gritaba, pero sabía que nadie podía oír sus gritos y al final sucumbía a mis requerimientos como la promiscua muchacha que era por debajo de toda aquella angélica dulzura. Esta vez, la palma de mi mano encontró su rostro. En su mejilla apareció una mancha roja. Encorvé los dedos y traté de arrancarle los ojos. ¡Basta!, ordenó, dándome un empujón que me hizo retroceder tambaleándome. No te lo consiento. Tenía intención de no decírtelo nunca. Hasta que supe tu fecha de nacimiento no conté los meses. Ahora lo he hecho. Leigh se marchó de esta casa el 18 de junio y tú naciste el 22 de febrero, es decir, 8 meses. Ella llevaba por lo menos 2 meses acostándose esporádicamente conmigo. Debo presumir que existe una gran probabilidad de que tú seas mi hija. Dejé de agitar los brazos en mis infructuosos esfuerzos por golpearle. La sangre huyó de mi rostro. Sentí un hormigueo detrás de las orejas y me flaquearon las rodillas. No te creo, declaré con voz quebrada, pues me sentía magullada, apaleada. No puede ser verdad. Yo no soy sobrina de Troy. No puedo serlo. Lo siento, Heaven, lo siento mucho, pues tú habrías sido perfecta, la mujer adecuada para salvarle de sí mismo. Pero esta tarde he oído tu relato de cómo se conocieron Leigh y Luke Castile, y he oído la fecha de su matrimonio. Y es imposible que tú seas hija de su marido, a menos que nacieras prematuramente. ¿Insinuó alguna vez tu abuela algo en ese sentido? Separándome de él, meneé la cabeza aturdida. Yo no era hija de papá. Papá, un patán Castile. Has dicho que tu padre te odiaba. Te odiaba desde el día mismo en que naciste. Heaven, es perfectamente posible que, dada su forma de ser, Leigh dijera a tu padre que estaba embarazada antes de casarse con él. Y ahora estoy seguro de quién eres. Es tu pelo, Heaven, y son tus manos. Tu pelo es del mismo color y consistencia que el de Troy, y tus manos y tus dedos tienen la misma forma que los suyos. Como los míos.
Los dos tenemos manos, Tatterton. Extendió las manos, mostrando sus largos y delgados dedos, antes de que yo bajase la vista hacia los míos. Eran las mismas manos que había visto toda mi vida, pequeñas, de largos dedos y uñas largas y ovaladas. Y la mitad de las mujeres del mundo tenían el pelo del mismo color que el mío. Nada excepcional. Y yo siempre había creído que las manos de la abuelita habrían tenido el mismo aspecto que las mías, si no hubiera trabajado tan duramente con ellas durante la mayor parte de su vida. Aturdida y consternada, sintiéndome casi a punto de vomitar, me volví y salí de su despacho. Subí la escalera tambaleándome, entré en mi habitación, me dejé caer sobre la cama y rompí a llorar. ¿No era una Castil? ¿No era una zafia rústica e inútil Castil con 5 tíos condenados a cadena perpetua? Tony entró en mi habitación sin llamar. Se sentó a los pies de mi cama, y esta vez su voz era suave y bondadosa. No lo pongas tan difícil, querida. Lamento mucho echar a perder tu idilio con mi hermano, aunque me complace sobremanera que seas mi hija. Todo se resolverá. Sé que te he horrorizado y te he causado dolor. Pese a todo lo que te he dicho, yo amaba a tu madre. No era más que una niña, y sin embargo, no puedo olvidarla. Y a mi propia manera, te amo, te admiro, y admiro lo que has hecho por mi hermano. Seré más que generoso, así que tenlo presente cuando veas luego a Troy. Dile cualquier cosa que suene plausible. No le depares un dolor que le llevaría a poner fin a su vida. ¿No sabes el porqué de sus sueños? Él nació autodestructivo. Se siente decepcionado del mundo, de todos los que murieron o se marcharon y le defraudaron, y por eso trata de escapar. Se movió para apoyar brevemente la mano sobre mi hombro, antes de levantarse y volverse a medias hacia la puerta. Sé buena con él, pues es frágil. No es como tú, como yo o como Gillian, dijo con voz ahogada. Es un inocente en un mundo de buitres. No sabe odiar, solo sabe amar, por lo que más tarde puede sufrir y sentirse imperfecto. Así que dale lo mejor que hay en ti, Heavenly, lo mejor que tienes para dar, por favor. Ya lo he hecho, grité, incorporándome para lanzar una almohada contra la puerta donde él estaba. ¿Lo sabe él? ¿Le has dicho que podría ser mi padre? Vi el estremecimiento que recorrió el cuerpo de Tony. No he podido decidirme a decírselo. Él me respeta, me admira, me quiere. Siempre ha sido lo mejor que había en mi vida, pese a todo el trabajo que me daba. Te estoy suplicando, de rodillas, que encuentres otra razón para romper tu compromiso. Él me odiará si conoce la verdad. ¿Y podré yo censurárselo? Tú habrías podido salvarle. Y yo soy el responsable de que te alejes de él. Solo puedo esperar y rogar porque sepas encontrar las palabras adecuadas, pues a mí me es imposible. Pasó una hora durante la cual mis lágrimas se evaporaron. Una hora en la que me lavé la cara y los ojos con agua helada y me maquillé cuidadosamente. Luego, sin tener nada preparado en mi mente para ayudarle a sobrevivir sin mí, crucé el laberinto. Llamé con los nudillos a la puerta azul de Troy. No hubo respuesta, como ya me había advertido Tony que sucedería. Era tarde ya, cerca de las 10. Jamás había visto una noche más espléndida. Los pájaros piaban y gorjeaban soñolientos. Cientos de rosales exhalaban un dulce perfume que me cosquilleaba en la nariz. Prímulas y pensamientos relucían junto a la puerta azul. Brillaban macizos de gardenias bajo la luz de la luna, y sus grandes flores ofrecían una tonalidad azulada. El aire era tan suave como el beso de un amante, y él estaba dentro. «Troy», llamé, mientras abría la puerta y me detenía, vacilante, en el umbral. «Soy Heaven. He vuelto. Siento mucho haber caído enferma y no haber podido regresar el día que prometí». No hubo respuesta. No había olor a pan cociéndose en el horno, ni a pan recién cocido. La casa estaba demasiado silenciosa,
demasiado ordenada, aterradora. Corrí a su dormitorio y abrí la puerta. Yacía tendido en la cama, con la cabeza vuelta hacia la ventana. Una suave brisa agitaba las cortinas, que casi rozaban un jarrón de rosas que estaba sobre la mesa. «Troy», repetí acercándome a la cama. «Mírame, por favor. Di que me perdonas que no haya cumplido mi palabra». Deseaba hacerlo. Lo deseaba desesperadamente. Continuó sin mirarme. Me acerqué más y, luego, me incliné sobre la cama y le volví suavemente la cabeza hacia mí. La luz de la luna que penetraba por las ventanas me mostró sus ojos vidriosos, su mirada ausente. Estaba a 1.000.000 de millas de distancia, atrapado en algún horrible sueño. Yo lo sabía. Lo sabía. Apreté suavemente mis labios contra los suyos. Murmuré su nombre una y otra vez. «Vuelve a mí, Troy, por favor, por favor. No estás solo. Te quiero. Te querré siempre». Continué llamándole una y otra vez, hasta que, al fin, desapareció el aspecto vidrioso de sus ojos y estos volvieron a cobrar vida. Su rostro adquirió una expresión de delirante felicidad mientras extendía la mano para pasarme los dedos por la cara. «Has vuelto. Oh, Heaven». Me aterraba la posibilidad de que no vinieras más. Tenía la extraña impresión de que habías ido a reunirte otra vez con ese Logan Stonewall y habías descubierto que le amabas a él y no a mí. «A ti, solo a ti», exclamé apasionadamente, derramando una lluvia de besos sobre su pálido y frío rostro. «He estado con gripe, querido. Durante días y días he tenido fiebre muy alta. Las líneas telefónicas se hallaban cortadas, los puentes hundidos y las carreteras inundadas. He vuelto tan pronto como he podido». Sonrió débilmente. Sabía que estaba siendo un estúpido al hundirme de esa manera en la depresión. Sabía que volverías. En el fondo lo sabía. Me acurruqué entre sus brazos y sentí que sus manos me acariciaban el pelo. Apreté la cara contra su mejilla. Oía su corazón latir muy despacio. ¿Con qué ritmo debía latir un corazón normal? No quiero una boda fastuosa, Troy. He cambiado de idea a ese respecto. Nos escabulliremos de Farthingale Manor y tendremos una pequeña ceremonia privada. Me apretó fuertemente contra él, acariciándome el pelo, besándome suavemente la cabeza. Estoy muy cansado, Heaven, muy cansado. Yo creía que querías una boda por todo lo alto. No, solo te quiero a ti. Tony tiene que venir a la boda, susurró, rozándome la frente con los labios. No sería completa sin él. Ha sido como mi padre. Como tú quieras, murmuré, acercando más a mí su frágil cuerpo. Había adelgazado mucho. Estás totalmente restablecido de tu pulmonía, ¿verdad? Tan restablecido como lo he estado siempre de cualquier enfermedad. Nunca volverás a estar enfermo. Ahora me tienes a mí para cuidarte. Pasamos toda la noche abrazados. Hablamos de nuestros sueños, de nuestra vida en común. Y me parecía como si todo aquello fuese humo que ascendiese en espiral hacia las ventanas y se desvaneciera en la noche. ¿Cómo podría casarme con él ahora? ¿Cómo podría no casarme, cualquiera que fuera nuestra relación? Hacia el amanecer, volví a evocar la cuestión de la muñeca retrato de mi madre. ¿Sabía él si Tony había hecho el modelo? ¿En algún momento había sentido Tony hacia ella algo más de lo que podría sentir un padrastro? Se nublaron sus oscuros ojos. No, ni en 1.000.000 de años. Tony podía tener cualquier mujer que quisiera, Heaven. Él estaba locamente enamorado de Gillian. No había ni una sola mujer en los alrededores que no tratara de conquistarle. Bueno, desde que le empezó a salir barba, nunca tuvo que perseguir a ninguna mujer. Ellas le perseguían a él. Mientras yacía en el círculo de sus brazos, comprendí que nunca reconocería que Tony utilizaba a las mujeres y que había utilizado a Gillian a su propia y reflexiva manera para proporcionar a su hermano menor una madre y una hermana, mientras él se divertía persiguiendo faldas por la ciudad
y por toda Europa. Mis ojos estaban llenos de lágrimas cuando me volví para abrazarle antes de regresar a la casa grande. Siento ser tan suspicaz. Te quiero, te quiero, te quiero. Y volveré en cuanto haya dormido un poco. No te vayas. ¿Lo prometes? Se incorporó, tomándome las manos. Ven a almorzar conmigo, querida, a eso de la 1. Creía que podía volver a mi cama y dormir profundamente, pero permanecí. Dando vueltas y vueltas, hasta que acabé bajando a la mesa del comedor, en la planta baja, donde Tony estaba ya instalado, comiendo una raja de melón tras otra. Inmediatamente empezó a asediarme a preguntas. ¿Había visto a Troy? ¿Había roto nuestro compromiso? ¿Cuál había sido su reacción? ¿Qué le había yo explicado? Yo me había mostrado amable, considerada y cariñosa, ¿verdad? Le he hablado lo menos posible de ti. Mi voz era fría, hostil, pues le odiaba tanto como a papá. Por consideración a Troy te he encubierto, aunque, si no fuese tan sensible, le habría hecho saber qué clase de hombre es su amado hermano. ¿Qué razón le has dado? Ninguna. Seguimos prometidos. No sé cómo destruirle, Tony. No puedo hacerlo. Me doy cuenta de que estás construyendo una torre de odio para mí. Quizás hagas bien en esperar unas semanas antes de decirle que has comprendido que continúas enamorada de ese amigo tuyo, Logan. ¿No se llama así? Troy se repondrá. Yo estaré aquí para ayudarle. Me ocuparé de que se recupere. Y la mejor forma de hacerlo es por medio del trabajo. Una vez que Troy acepte el hecho de que amas a otro y de que no te vas a casar con él, encontrará sustitutivos a tu amor. Yo haré lo que pueda para que encuentre otra chica con la que desee casarse. Me dolía tanto oírle decir esas cosas que me dieron ganas de aullar al sol, igual que un lobo aullaba a la luna como había hecho en otro tiempo Sara cuando murió su último hijo. Sentía un penetrante dolor en el pecho, y a mi lado estaba el hombre que lo había empezado todo. Eres una persona detestable, Tony Tatterton. Por Dios que, si supiera que eso no hería a Troy, le diría exactamente lo que le hiciste a mi madre. Y él te odiaría. Perderías a la persona más valiosa para ti. Me dirigió una mirada de temor. Por favor, recuerda que le destruirías. Troy vive sobre una base de fe, de confianza. No es igual que tú y yo, capaces de sobrevivir cualesquiera que sean las circunstancias. No vuelvas a compararme a mí contigo. No respondió. Se limitó a tomar otro melón para partirlo. Prométeme no decirle a Jill nada de todo esto, Heaven. Me levanté y pasé de largo junto a la silla de Tony sin prometer nada. Está bien, gritó, perdiendo de repente la paciencia y poniéndose en pie de un salto. Luego, me agarró del brazo y me hizo girar para que yo viera su rostro, habitualmente afable y atractivo, convertido en algo monstruoso a consecuencia de la ira. Vuelve con Troy, adelante, destrúyele. Y cuando hayas terminado con él, ve a Jill y destrúyela a ella. Una vez que hayas acabado con todos los habitantes de Fardy, corre junto a tu padre y destroza su vida. Destroza también la de Tom y la de Fanny, y no te olvides de nuestra Jane y Keith. Tú quieres venganza, Heavenly Castile. Lo veo en tus ojos. Esos increíbles ojos azules que revelan la existencia en tu interior de un demonio, más que de un ángel. Lancé ciegamente mi puño contra él, sin lograr golpearle. Me soltó tan de repente que perdí el equilibrio y caí al suelo. Me levanté enseguida y eché a correr de tal modo que, antes de que pudiera pronunciar otra palabra, ya estaba subiendo a toda velocidad la escalera, dirigiéndome de nuevo a la seguridad de mi cama. Mi lugar para llorar. A la 1 estaba de nuevo en la casita, y esta vez Troy se encontraba levantado y con mejor aspecto. Me sonrió. Ven, dijo, haciéndome señas de que me acercara. Quiero que veas este tren que acabo de terminar, y luego comeremos. Lo que tenía que enseñarme llenaba todo un rincón de su taller. Era un pequeño decorado en el que brillaban luces suaves que se proyectaban desde lugares ocultos, y trenes en miniatura recogían pasajeros, los dejaban
y luego los volvían a recoger, llevándolos repetidamente en torno a escarpadas y peligrosas montañas. Mientras contemplaba el diminuto Orient Express moverse con espasmódicos resoplidos, arrancando lentamente al principio, ganando luego velocidad, siempre subiendo, siempre afrontando peligros, arriesgándolo todo para llegar a la cumbre y descendiendo luego mucho más rápidamente, tuve la impresión de que Troy estaba tratando de decirme algo por medio de sus minúsculos trenes. ¿Qué era lo que intentaba comunicarme con estos trenecillos que trenzaban tan intrincados caminos a través de diferentes territorios y, sin embargo, llegaban siempre al mismo destino? No viajaba en trenes durante su vida, la especie humana, alcanzando cumbres, hundiéndose en abismos, recorriendo la meseta entre dos prominencias, más frecuentemente que ascendiendo o descendiendo. Me mordí pensativamente el labio inferior. Me oprimí la frente con las yemas de los dedos y miré a una niña que había sido añadida a los pasajeros. Una niña de pelo negro que llevaba un abrigo azul con zapatos a juego. Se parecía lo bastante a mí como para hacerme sonreír, pues los trenes que aparentemente no llevaban a ninguna parte proporcionaban, no obstante, emociones a los pasajeros. En el punto de destino, la niña no se apeó del tren. Solo lo hizo una vieja que llevaba también abrigo azul con zapatos a juego. Volví ávidamente a la estación ferroviaria y vi de nuevo a la niña del abrigo azul que subía a otro tren. Oh, Troy era excelente fabricando juguetes, dándoles sentido, comunicando sin palabras sus ideas. Y mientras me separaba de los trenes, me sentí envuelta en la familiar fascinación. «¡Troy, Troy!», llamé. «¿Dónde estás? Tenemos que hacer un montón de planes». Estaba sentado otra vez en una de las sillas que había junto a los ventanales, con las largas piernas recogidas y sus diestras y gráciles manos entrelazadas bajo las rodillas. Todas las ventanas estaban abiertas, y el viento húmedo y frío penetraba en su dormitorio. Alarmada, corrí para tirarle del brazo, tratando de hacerle salir de la abstracción en que se había sumido. «¡Troy! ¡Troy!», grité, sacudiéndole, y él continuó con la vista perdida ante sí, sin parpadear. Mientras le sacudía, penetró por las ventanas una ráfaga de viento tan fuerte que tiró al suelo una lámpara de mesa. Tuve que utilizar toda mi fuerza para cerrar las ventanas, y luego me apresuré a tomar varias mantas que le eché a Troy sobre los hombros y las piernas. Él no se había movido ni había hablado todavía. Tenía el rostro pálido y frío cuando le toqué, pero blando, y eso me hizo llorar de alivio. No estaba muerto. Le tomé el pulso, y lo tenía tan débil que corrí a su teléfono y marqué el número de Farcy. El timbre sonó una y otra vez, sin que nadie contestara. Yo no sabía a qué médico podía llamar directamente. Con dedos temblorosos, tomé el volumen de las páginas amarillas de la guía telefónica de Troy, y estaba hojeándolo cuando le oí estornudar. «¡Troy!», exclamé corriendo a su lado. «¿Qué estás haciendo intentando matarte?». Tenía la mirada extraviada, y su voz sonó débil cuando pronunció mi nombre. Cuando pudo verme, se agarró a mí como se agarra a cualquier cosa un hombre que está a punto de ahogarse, y fui atraída fuertemente contra él, de tal modo que sepultó su rostro en mis cabellos. «¿Has vuelto? Oh Dios, creí que no volverías nunca». Claro que he vuelto. Le cubrí la cara de besos. «Troy, he estado aquí contigo esta noche. ¿No te acuerdas?». Más besos, en la cara, en las manos. ¿No te dije que volvería para que pudiéramos casarnos? Le acaricié los brazos, la espalda, le alisé los revueltos cabellos. Siento haber tardado, pero ya estoy aquí. Nos casaremos y crearemos nuestras propias tradiciones. Haremos de cada día una fiesta. Dejé de hablar porque él no me estaba escuchando.
El frío de la habitación provocó nuevos estornudos en los dos y le llevé hacia la cama para acurrucarnos allí bajo montones de ropa y esperar a que desaparecieran nuestros estremecimientos. Mientras yacíamos, el uno en brazos del otro, los numerosos relojes de la estancia iniciaron todos los sutiles chirridos y movimientos que harían sonar las campanas. Alguna errante ráfaga de viento consiguió entrar e hizo tintinear los prismas de cristal de su candelabro. «No es nada, querido», canturreé, alisándole los oscuros y revueltos cabellos. «Te he sorprendido durante uno de tus... ¿cómo se llaman? ¿Trances? ¿Es esa la palabra adecuada?» Sus brazos se tensaron tanto que empecé a sentir un dolor sordo en las costillas. «Heaven», suspiró. «Gracias a Dios que estás aquí». Se le quebró la voz y sollozó, apartándome suavemente de él. «Pero, por muy agradecido que te esté, no puedo fingir por más tiempo que puedo vivir a tu lado, ni casarme contigo. Tu ausencia me ha dado la oportunidad de reflexionar en lo que estábamos haciendo. Tu presencia me hace creer que soy un hombre normal, con expectativas normales. Pero no es así. No lo soy, nunca lo seré. Estoy deformado y no puedo cambiar. Creía que no volverías en cuanto salieras al mundo real y descubrieras que habías estado dormida. Esta no es una casa auténtica, Heaven. No es una casa habitada por personas de verdad. Todos somos ficciones, Heaven. Tony, Gillian, yo... Hasta los criados aprenden las reglas y siguen el juego. El dolor que había comenzado a sentir al entrar se intensificó. ¿Qué reglas, Troy? ¿Qué juego? Riendo de una forma que me heló la sangre, rodó de costado, todavía agarrándome. Continuó rodando hasta que caímos al suelo y me arrancó violentamente las ropas. Sus cálidos besos se tornaron ardientes. «Espero que hayamos hecho un hijo», exclamó cuando todo hubo terminado. Luego, se apartó y empezó a recoger los trozos de mis desgarradas prendas. «Espero no haberte hecho daño. Nunca quiero hacerte daño. Pero quisiera dejar tras de mí algo real, algo hecho de mi misma carne y sangre». Apretándome contra él, rompió a sollozar, con unos sollozos ásperos, profundos, terribles. Le abracé, le acaricié, le besé 1000 veces antes de que volviéramos a caer ambos en la cama y nos tapásemos para protegernos del intenso frío. Mientras yacía a su lado y le oía tragarse los sollozos y la angustia que le oprimía, comprendí que Troy era demasiado complicado para que yo llegara a entenderle jamás. Le amaría tal como era, y quizás algún día en que despertase sin haber tenido sueño sonreiría ante el amanecer y olvidaría durante el resto del día sus ideas de muerte temprana. Y me dormí. De vez en cuando despertaba ligeramente, lo suficiente para percibir el aire moviéndose a mi alrededor y sentirme rodeada por unos cálidos brazos. Y luego era otro día. Yo estaba en mi habitación y sobre mi mesilla de noche había una breve nota de Troy. No me gustaban las notas. Todavía no había conocido una sola que hubiera llegado sin pasar por el correo y que no hubiera traído malas noticias. Amor mío, anoche me encontraste sentado bajo las ráfagas de viento, tratando de averiguar el sentido en mi vida. No podemos casarnos. Sin embargo, te tomé e hice todo lo posible por hacerte concebir. Perdóname por mi egoísmo. Ve a Gillian. Ella te dirá la verdad. Oblígala a que te la diga. Lo harás si la presionas lo suficiente y si la llamas abuela y la fuerzas a abandonar su disfraz. El amor que siento hacia ti es lo mejor que jamás me ha sucedido. Gracias por amarme y darme tanto, aun conociendo todos mis defectos. Y el mayor de ellos ha sido mi enorme amor y devoción a mi hermano. He estado ciego, deliberadamente ciego. Gillian vino y me lo contó todo. Para salvarte, tengo que aceptar lo que podría haber salvado a tu madre. Pues Gillian tuvo que admitir que Tony se mostró desenfrenado en su apasionamiento por poseerla. Ahora sé, después de haberme hecho tú meditar en el pasado,
que ella le odiaba y que fue de él de quien huyó. Heaven, tú eres hija de Tony y sobrina mía. Voy a marcharme hasta que pueda aprender a vivir sin ti. Aunque no fueras hija de Tony y sobrina mía, yo arruinaría tu vida. No sé vivir complacientemente y aceptar los días tal como vienen. Tengo que hacer que cada jornada sea importante y trascendental, pues cada día que vivo parece siempre el último. Firmaba la nota con un enorme TLT. Esa mañana trajo bruscamente a mi mente el horrible día en que yo, después de haber dado un mordisco a una manzana, entré en el cuarto en que Sara le había dejado a papá una nota diciendo que se iba y que no volvería jamás. Al abandonar a papá, nos dejaba a todos que nos las arregláramos solos. Y aquí estaba yo de nuevo teniendo que arreglármelas sola en una casa que ya no me quería. El insoportable dolor de mi amor destrozado se convirtió en una furia que dio alas a mis pies. Corrí a las habitaciones de Gillian y aporreé su puerta, gritando su nombre, exigiendo que me dejara entrar, cuando no eran más que las 9 de la mañana, y ella siempre dormía hasta mediodía o más tarde. Pero estaba levantada, exquisitamente vestida, como si se hallara lista para salir con solo añadir la chaqueta a su elegante vestido de color claro. Llevaba el pelo recogido hacia atrás, y yo nunca se lo había visto así. Parecía más vieja y al mismo tiempo más hermosa, o más exactamente, menos parecida a una muñeca de tamaño natural. Troy se ha ido, dije acusadoramente mirándola con fijeza. ¿Qué le dijiste para que decidiera marcharse? Ella no respondió, solo se volvió a recoger su chaqueta y se la puso. Luego, se volvió despacio y me contempló. Lo que vi en su rostro me hizo abrir desmesuradamente los ojos, alarmada. Sus azules y sorprendidos ojos parpadearon como buscando refugio en los brazos de Tony. Una desconcertante y radiante felicidad los iluminó de nuevo. «Troy se ha ido. ¿Se ha ido de veras?», susurró, con una alegría tan grande que me dio náuseas. Inesperadamente, Tony entró sin llamar en las habitaciones de Gillian. Ignorándola a ella, se dirigió a mí. «¿Cómo está Troy esta mañana? ¿Qué le dijiste?» «¿Yo? No le dije nada. Fue tu mujer quien consideró que debía conocer la verdad, la horrible verdad». La alegría de Gillian se esfumó. Sus ojos se tornaron inexpresivos. Girando en redondo, Tony clavó en mi abuela sus azules ojos. «¿Qué le has dicho? ¿Qué podías decirle? Tu hija nunca confió nada a la madre que despreciaba». Gillian permanecía inmóvil, con su bello vestido y su tersa perfección, totalmente desprovista de arrugas. Parecía a punto de abrir la boca y gritar: «¿Acudió a ti mi madre y te dijo por qué tenía que marcharse, Gillian? ¿Lo hizo?» «Vete, déjame en paz», insistí. «¿Qué le hizo a mi madre huir de esta casa? Nunca me lo has explicado. ¿Fue un niño de 5 años? ¿O fue tu marido? ¿Vino mi madre a contarte los requerimientos sexuales de su padrastro? ¿Fingiste no saber de qué estaba hablando?» Sus pálidas manos jugueteaban nerviosas con sus flojos anillos. Nunca la había visto llevar sortijas. Se le cayeron 3 en un cenicero. Su tintineo en el cristal le hizo abrir más los ojos. «No sé de qué estás hablando, abuela», y lo dije claramente, ásperamente, haciéndola estremecerse, al tiempo que su rostro adquiría una palidez mortal. ¿Fue Tony la razón de que mi madre huyera de esta casa? Sus claros ojos azules, tan parecidos a los míos, se dilataron de espanto, como si yo le hubiera retirado el suelo de debajo de los pies. Finas hebras de cordura parecieron adelgazar antes de estallar detrás de sus ojos, y sus manos se elevaron en gesto de desamparo hasta su cara. Sus palmas oprimieron las mejillas, con tanta fuerza que se abrieron sus labios y brotaron gritos de ellos, gritos silenciosos y terribles que torturaban su rostro. De pronto, Tony se volvió hacia mí, gritándome: «No digas una palabra más.
Se adelantó para tomar a Gillian en brazos. «Vete a tu cuarto, Heaven. Quédate allí hasta que yo vaya a hablar contigo». Llevó a Gillian a su dormitorio, y yo me quedé mirando cómo la depositaba cuidadosamente sobre la colcha de marfileño raso, y solo entonces halló su voz su muda angustia. Rompió a gritar, histéricos alaridos que se elevaban y descendían, que le hacían doblar la espalda y le sacudían los brazos. Mientras permanecía allí, casi paralizada por lo que había provocado, vi cómo la juventud se iba desprendiendo de su rostro, igual que si, durante todo el tiempo, hubiera llevado una máscara de pieles de cebolla. Me volví, horrorizada por lo que había hecho, abrumada de dolor por haber destruido lo que tan cuidadosamente había sido cultivado. En mis habitaciones, me puse a pasear de un lado a otro, olvidándome de todo, menos de Troy y de su bienestar. De vez en cuando mis pensamientos volaban a Gillian y a la catástrofe que yo había ocasionado. Luego, Tony llamó a mi puerta y entró sin esperar respuesta. Vio que estaba preparando mis maletas y tuvo un gesto de sorpresa. «Jill está dormida ahora», me informó. «He tenido que obligarla a tomar unos cuantos sedantes». «¿Se pondrá bien?», pregunté preocupada. Con un cierto aire de indiferencia, se sentó en la más delicada de mis sillas tapizadas en seda, cruzando elegantemente las piernas, poniendo un minucioso esmero en estirarse las perneras del pantalón y marcar bien las rayas. Y cuando se hubo ocupado de todos los detalles que un hombre de gusto impecable consideraba importantes, sonrió irónicamente. «No, Gillian nunca estará bien. No lo ha estado desde que se marchó tu madre. Siempre se había negado a hablar de aquel último día. Y ahora tengo al fin ensambladas todas las piezas». Rápidamente me senté en la silla gemela a la suya, situada frente a él, y me incliné hacia adelante con expectación, aunque ya había oído lo peor. O así lo creía al menos. Pero yo era todavía un ser inocente, no acostumbrado a las complejidades de la naturaleza humana y a sus tortuosas formas de maniobrar para salvar la propia estima, cuando algunas cosas nunca podrían salvarse. Comenzó, bajando los ojos como si se avergonzara, ahora que ya era demasiado tarde. «El año en que tu madre huyó de esta casa, yo había ido a Alemania para entrevistarme con un fabricante que se encarga del trabajo mecánico para la confección de algunas de nuestras pequeñas piezas. No me importan tus juguetes en un momento como este», le interrumpí. Levantó la vista. «Lo siento, estoy divagando. Pero quería que comprendieses por qué estaba fuera. El caso es que tu madre había intentado muchas veces decirle a Gillian que yo estaba realizando requerimientos indecentes. Y ese día le gritó a su madre, la cual no quería escucharla, que había tenido una falta en su regla. Eso significa que estoy embarazada, ¿verdad, madre?» Jill se revolvió contra ella, negándose a creer lo que decía. «No eres más que una sucia zorra», gritó. «¿Por qué iba a desear a una chica como tú un hombre como Tony, cuando me tiene a mí? A mí. Si es eso lo que piensas, te echaré de aquí». «No necesitas molestarte», susurró Leigh, mortalmente pálida. «Me iré yo, y no volverás a verme jamás. Y si estoy embarazada, seré yo quien tenga al heredero de los Tatterton». Estas palabras me pillaron desprevenida. «¿Cómo lo has averiguado? ¿Cómo?». Tony sepultó la cabeza entre las manos. Su voz sonó lastimera y desgarrada. «Hace tiempo que sabía que Gillian envidiaba la belleza de Leigh, que no necesitaba maquillaje ni otros realces. Pero hace solo unos minutos que me ha gritado la verdad. Leigh estaba embarazada cuando se marchó de aquí, empujada por la incapacidad de su propia madre para comprenderla y ayudarla. Y al amar a Leigh, no solo la destruí a ella, sino también a mi hermano». Permanecí sentada, aturdida ahora, al saberlo todo. Yo no era hija de papá. No era una Zafia Castile, una chica de las montañas. ¿Pero de qué me servía, ahora que Troy se había ido?